Cambiamos de tema porque el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, afirmó que el presupuesto aprobado por los diputados para el organismo que encabeza es insuficiente, por lo que realizarán un análisis riguroso y también responsable con el fin de saber si es posible asumir el ajuste de los recursos sin poner en riesgo los derechos de los ciudadanos ni las funciones constitucionales del organismo. El INE pidió 16.313 millones de pesos y le fueron otorgados 15.363 millones, es decir, 950 millones de pesos menos. En un primer balance, Córdoba Vianero indicó que el presupuesto es insuficiente para llevar a cabo las 5 acciones que se deben ejecutar en 2019 y además recordó que el INE tiene la obligación de darle identidad a los mexicanos mediante la credencial de elector, así como organizar comicios, por lo que advirtió que si por una cuestión presupuestal no puede cumplirlo, recurrirán a las vías legales para defender sus atribuciones.